Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a la de Colibrí. En esta tarde, pues en nuestra agenda del mes de agosto, quisimos pues presentar un poco también con este interés que tiene tanto Javier como Magda el espacio en la librería, distribuir su libro. Nos parecía muy importante también generar esta conversación alrededor de este trabajo que ellos hoy pues nos van a compartir, que nos van a presentar pues como cuál fue también como todo el ejercicio de recopilación, porque nace también esta idea de publicar pues este libro y pues sin más preámbulos vamos a permitirles compartir esta conversación eh, junto a ellos, que esperamos pues sea también bastante nutrida, que nos permite también ese ejercicio de reconocimiento de nuestros saberes ancestrales. También para nosotros es muy valioso como librería posibilitar este encuentro y pues qué más que hacerlo al lado de los autores. Entonces pues nuevamente muchísimas gracias a Magda y Javier por este espacio, a ustedes por asistir a la librería y pues bueno, la idea es que en un primer momento vamos a generar este espacio de conversación entre ellos dos y luego pues si tienen ustedes alguna pregunta, comentario que tengan alrededor de la publicación de este libro, será más que bienvenida. Entonces un poco como la dinámica del conversatorio en esta tarde. Nuevamente bienvenidos y aquí estaré en casa. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Magda Lucely Sánchez Javela, soy abogada de profesión, soy indígena del pueblo Natagaima. Gracias por estar en este momento acá en la librería Colibrí, a la de Colibrí. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a hablar sobre el libro que es El corazón del idioma pijao. Para mí es un honor muy especial estar aquí hoy presentando este libro y en este conversatorio. Como mujer indígena, como abogada y como defensora de nuestra cultura ancestral, me emociona profundamente compartir este espacio con ustedes. Con un autor que ha hecho algo muy importante, que es escuchar el llamado de una lengua, que muchos la han dado por perdida. Hoy estamos aquí por el libro Avec y Conimiento, que es una obra escrita e ilustrada por Javier Fernando Aranda Ortega, quien nos acompaña en esta tarde. Este es un libro del canto de la lengua. Es un acto de resistencia, de amor por la tierra y de reivindicación histórica. A través de las palabras, los dibujos y los símbolos, Javier nos invita a mirar y a escuchar distinto, a detenernos en el lenguaje como raíz que somos, como vínculo y como testimonio del pueblo pijao. En este espacio vamos a conversar con él sobre el proceso detrás del libro, los desafíos, los hallazgos, el sentido de la obra como tal. Pero también hablaremos del futuro, de cómo este libro puede ser semilla para nuestras generaciones que quieran volver a hablar nuestra lengua en el idioma pijao. Javier, quiero preguntarte cómo nace Conimiento, cómo nace el libro. Bueno, la idea del libro nació hace más o menos unos 20 años en Castilla. En Castilla, Castilla es un corregimiento que queda en la carretera principal del municipio de Collaima, o sea, por la vía panamericana. Entonces, allá queda la Escuela de Moanes, Médicos Tradicionales del Pueblo Pijao, dirigida por Fernando Lozano, que en paz descanse, ya no está. Allá en esa escuela se reunieron todos los moanes hace unos 30 años, crearon un centro para poder difundir los conocimientos ancestrales, se llama moanería. La moanería no es solamente la medicina tradicional, sino también es la historia, la cultura, todo eso. Allá yo comencé a visitar, a conocerlos y todo, y me enteré lo del idioma, yo no sabía. Yo la verdad o sea, nunca me lo había cuestionado, nunca había pensado, bueno, si aquí hubieron indígenas, si aquí hubo una tribu, aló.
si aquí hubo una tribu, pues tenía que tener un idioma. Allá ellos me contaron eso y pues entre conversación y conversación se me comenzó a despertar una curiosidad impresionante que hizo que yo decidiera que tenía que hacer algo en ese campo del idioma y pues también por pedido de ellos, ¿no? Por ejemplo, Fernando me decía, alguien debería hacer esto, debería hacerlo mejor, debería de hacerlo así, y pues yo decidí aceptar ese llamado de la lengua. ¿Cómo fue el proceso de investigación y escritura? Bueno, yo regresé pues de Collaima ya con la curiosidad y lo primero que hice fue ir a la universidad, a la biblioteca de Ochandía, acá en Ibagué. En esta biblioteca hay un libro que definitivamente fue el impulso que me dio toda la fuerza para poder seguir con este tema y el libro se llama El Diccionario Indio del Gran Tolima. Ese libro fue escrito en 1952, o sea, más o menos unos 75 años atrás, y es un cura huilense que vivía acá en Villa Restrepo, o sea, también adoptado por el Tolima, era cura de Villa Restrepo, y él le gustaba mucho la investigación antropológica y fue a Ortega a hacer documentación lingüística y allá recuperó un montón de palabras, de léxico, de todo lo que sea. Ese libro es espectacular, es muy de su época. Yo de eso tengo que hacer un énfasis acá porque he escuchado a muchos jóvenes y personas acá en el Tolima interesados en el tema de la lengua diciendo que Sendoya, que a Sendoya no se le podía ni nombrar. ¿Por qué? Porque su libro es un producto de su época. Obviamente, si nosotros lo miramos desde el punto de vista del 2025, pues el libro tiene mucho desfase, pero es el comienzo, es el inicio, es el pionero en cuanto a la investigación lingüística en el Tolima. ¿Te encontraste con vacíos, contradicciones, historias que te marcaron? Aló. Bueno, la verdad, en esta documentación lingüística me he encontrado con muchas cosas muy interesantes. Una de las primeras, ¿qué será? No, ese es el que no suena bien. El otro sí suena. ¿El otro sí suena bien? Sí, ese es el que no, ese es el que sí suena. Aló. Si quieres, Aló, si aló, quieres aló. seguimos usando solo este. Vale, listo. Me pasó algo muy interesante. Resulta que yo, como esto fue hace tanto tiempo, cuando yo descubrí el libro de Sendoya, yo lo que hice fue sacar todas las palabras, hacer la compilación de las palabras y crear un blog. Entonces yo creé ese blog y ese blog lo creé más o menos en 2015. Cuando yo fui a hacer el censo, a mí pues esa es otra cosa que tengo que decir, es que mi trabajo es inmersivo, yo trabajo desde adentro, yo no investigo como la antropología normal, universitaria, que digamos llegan allá a la comunidad, hola, ¿cómo están? Venimos a estudiarlo. No, yo me uní a la comunidad. Mi esposa es pijao de la India Natagaima, yo entré a las comunidades y comencé a trabajar desde adentro porque me gustaba, o sea, me pareció muy interesante lo que hablaba Falsborda, de que no se podía conocer la lucha del pueblo si usted no lo estaba haciendo, si usted no estaba... Entonces yo estaba metido en comunidades, reuniones, toda clase de cosas, mingas, porque yo sabía que a punta de letras y de entrevistas no podía captar el alma del pueblo pijao. Entonces, lo primero es que es un trabajo inmersivo. Yo comencé a vivir dentro de las comunidades pijao y soy parte de las comunidades pijao en este momento. Entonces, bajo ese punto de vista, como era parte de las comunidades pijao ya en esa época, en el 2018, comencé a hacer el censo. Interesantísimo en ese censo, primero que descubrí un sitio arqueológico en Collaima, que yo tengo un video, se les iba a contar, yo tengo un canal de YouTube, entonces, corriendo un poquito más por ahí, sí, creo que es que esta cosa. Tengo un canal de YouTube y ahí está el video donde yo descubrí unos caminos de piedra que son totalmente diferentes a cualquier cosa occidental. Y otra cosa es que una vez llegué a una comunidad y el gobernador me llamó diciéndome que él tenía un manuscrito del idioma pijao y que como yo era investigador, pues que me iba a ayudar. Pues, que yo, bueno, el tipo hizo toda una como de misterio del tema. Cuando yo llegué, eran unas hojas tamaño oficio, amarillentas como de café, de estar por ahí metidas en el agua, y abajo decía investigación pijao, Javier Aranda, Blogstop, o sea, era una impresión de mi blog. Entonces, ¿qué fue lo que me quedó claro ahí? Que nadie, después de Sendoya, nadie le había metido la mano a eso, o sea, era algo que no había nada, pero el interés estaba, ¿no?
El interés estaba tanto que hasta ellos inventaban sus propias historias. Otra cosa que me pasó fue descubrir un detalle que es muy interesante, y es que los pijaos de verdad, o sea, los que quedan allá al propio pueblo, como en su pureza racial y todo eso, ellos utilizan, primero ellos casi todos tienen apellidos pijao, o sea, eso es Capera, Cupitra, aquí tengo el listado en el libro, está el listado de apellidos pijao, casi todos tienen apellidos pijao, casi todos tienen el fenotipo, y ellos no utilizan los verbos igual que nosotros, ellos no dicen éramos, sino éramos, estábamos, íbamos, ¿cierto? O sea, ni siquiera la gente de Natagaima habla así, solamente es en ciertos lugares como el Tambo, Totarco y Doyare, que son totalmente aislados y donde la pureza racial se mantiene mucho. Entonces, esa forma, digamos, de conjugación del verbo es medieval, ¿sí? O sea, no es que ellos hablen mal, es que es medieval, es una línea antigua desde cuando llegaron los españoles acá y aprendieron a hablar español. Entonces, ellos dicen así, éranos, estábanos, íbanos, ¿sí? Otra súper interesante que me pasó fue Livia Moreno Cupitra, una sabedora, una mujer indígena de Totarco, que yo la entrevisté, estuve entrevistándola como unos 3-4 días y ella conocía todas las plantas, a todos los animales, para qué servían, el nombre antiguo, lo que hacían, cómo se reproducían. O sea, era una sabedora etnobotánica impresionante. Ese cerro lo conocía cada bicho, cada insecto, cada matica. Y la verdad, un saludo para Livia, la verdad, muy interesante en todo ese sentido de sus conocimientos. Alirio en el Tambo, otra cosa súper interesante que conocí fue el resguardo El Tambo. Yo no sé, por ejemplo, para la gente mayor que esté viendo el en vivo, porque no veo gente mayor acá, pero digamos, hay una novela que llamaba Salabanda, en los 80, que le daban acá. Se trataba de un pueblo que no lo encontraba nadie, ¿cierto? O sea, estaba ahí y la gente que llegaba era porque la llevaban los del pueblo, bla, bla, bla. Lo cierto es que el Tambo es más o menos así. Imagínense un resguardo que es caserío, que queda al lado del río Magdalena, a 10 minutos de Natagaima, al lado de la Panamericana, pero usted no puede llegar allá. Si usted quiere llegar allá, tiene que bajarse, llamar a alguien de la comunidad para que le indique el camino, porque no hay carreteras, no hay nada. Entonces usted llega al Tambo y es como si fuera otra época, es como si fueran los años 50, los años 60. Allá viven puros indígenas con sus costumbres, con su forma. Usted se para en el cerro El Poira, el cerro El Poira queda ahí en el Tambo, y desde ahí puede ver el río, puede ver el Pacandé, puede ver el Nevado del Tolima, los Avechucos, y puede ver prácticamente todos los accidentes importantes, porque está en el puro plano del Tolima, o sea, en la parte más plana y ¡pum!, un cerrito. Entonces ese sitio me parece espectacular. Yo no he hecho videos sobre él, pero sí tengo hartas fotos en internet. El Tambo, espectacular, y allá pues fue donde conocí al Moana Lirio, que es otra persona. Les quería contar una cosa, así un pequeño. Hay dos personas que yo conozco que hablan el dialecto pijao. Sí, ustedes dirán, pero Javier, usted dejó claro que la lengua pijao está muerta. Sí, la lengua pijao está muerta, esa lengua antigua, pero el dialecto pijao es la forma en la que los pijaos hablan el español, o sea, entonces esas personas que les cuento de Totarco y de Doyare hablan en dialecto pijao y hasta en pronunciación. Ellos hablan así, ¿sí? Compañía, no sé qué, estábamos, éramos, no sé qué, así tienen su forma de hablar y su pronunciación muy particular. Yo estoy haciendo un trabajo para poder documentarlo ya a nivel de audio, todo este dialecto pijao. Entonces ellos hablan español, pero totalmente como desde su propia etnia, ¿sí? O sea, con su acento y su pronunciación. ¿Cómo decidiste organizar el contenido del libro? Bueno, el libro, ustedes lo van a ver, y no dice diccionario, por eso se llama Abeki Koniminto. No dice diccionario porque no es un diccionario. Pues también porque no hay suficientes palabras recuperadas. La mayor recuperación la pegó Sendoya, están los apellidos, está la toponimia, que ustedes saben que los moanes, o sea, los gobernadores, toda la gente, los sabedores del sur de Tolima y las comunidades indígenas dicen que el idioma pijao es una olla de barro que se partió en 1000 pedazos y que está en el piso. ¿Por qué dicen eso? Porque los sitios en el Tolima se llaman en lengua pijao. Ibagué,
hasta el mismo Tolima, Natagaima, Coyaima, Ortega, no, Ortega no, pero sí, digamos, todo lo que a ustedes suene que no es en español, eso es la lengua pijao, entonces ahí está, como en el piso, como los pedacitos, los fragmentos. ¿Qué fue lo que yo decidí? Dividir el libro en dos partes. Lo primero es que yo no quiero que la gente diga, ¿cómo este libro? Y, ay, ¿cómo se dice oreja? Ay, ¿cómo se dice cabeza? Téncora, no. Sino que también tenga la posibilidad de saber cómo es ese pueblo, cómo piensan. Entonces, ahí está el mapa del territorio ancestral y el territorio moderno de los pijaos. Está la cosmogonía pijao, ¿sí? Porque ellos, o sea, el pueblo indígena pijao no habita en este, digamos, globo terráqueo occidental, América, no sé qué, sino que aquí se vive en un mundo diferente hecho en capas, donde esta es una capa seca que está sostenida por una laguna de agua salada en el fondo, donde hay 3 columnas de oro que sostienen, porque la capa seca, o sea, esta tierra es muy débil para los pijaos, ellos piensan que se puede hundir, se puede ir, el fondo hay agua, que arriba está el Padretá, que aquí hay una capa de aire que se llama Guaira Capa, o sea, viven en un universo más parecido, yo no sé, a la gente que sea como curiosa, ese universo de Asgard de los vikingos, ¿se has visto que también es en planos, ¿sí? Parte de arriba, parte de abajo? Ese universo también es análogo totalmente al universo maya, al universo azteca, con su supramundo, inframundo, al universo inca, con el Caipacha, el Hanampacha, el Urimpacha. Entonces es muy parecido, por eso es que científicos como, por ejemplo, Frank Foss decían que existía una especie de religión americana, basada en el agua. O sea, el agua es el principio espiritual más importante. Entonces, está esa parte, el libro está dividido en 2, contexto para que la gente sepa cómo es el sitio, dónde estamos, por qué lo hacemos, por qué se murió el idioma, cuándo se acabó, qué se está haciendo, o sea, todo lo referente al idioma para que tenga un contexto, y después viene un listado de palabras que no está ordenado alfabéticamente, porque yo lo que quiero es que sea también muy didáctico, ¿cierto? Entonces no está ordenado alfabéticamente, sino que está ordenado es por temas, partes del cuerpo, roles familiares, roles sociales, herramientas, armas, diferentes tipos de cosas, entonces así está ordenado el libro. ¿Qué fue lo más difícil de decidir en este libro? La verdad, la parte de la cosmogonía, porque hay trabajos muy interesantes con respecto a la cosmogonía, como el trabajo de César Augusto Velandia Jagua y el trabajo de Fernando Lozano, que es el Moan que yo les cuento, de Roque Oyolatao, de Dimas Camacho, o sea, muchos Moan. Entonces yo tenía mucha información, sí, demasiada, o sea, eran montones acá, montones allá. Entonces me tocaba pues reducirlo porque el libro no era de cosmogonía, entonces, pero era muy importante que tuviera clara la cosmogonía, entonces escoger eso. Una de las cosas un poquito que me causó trabajo fue porque después de que ha terminado el libro completo, o sea, ya lo tenía listo para edición, me di cuenta que el dios más importante, y no es Lulumoy, ni Locombó, ni nada, sino es el arco iris, el dios más importante de todo ese ciclo. O sea, si usted se pone a analizar, el arco iris es el único dios que los pijaos pueden ver. El arco iris lo enfrentan, tienen formas de enfrentarlo, tiene una connotación maligna, es venenoso el arco iris para los pijaos. O sea, es algo que está ahí presente, es el único, digamos, deidad con el que ellos interactúan todo el tiempo. La única deidad en que un moán o cualquier gobernador puede decir, claro, yo me encontré con el arco iris y tal cosa, pues está ahí, porque todo el mundo lo puede ver. Entonces, me tocó como reescribir un poquito para poder integrar el tema del arco iris. ¿Qué mensaje quieres dejar en las personas que lean el libro? Bueno, lo primero que yo quiero, que a mí me gustaría, y que de pronto ha sido mi idea siempre, es darle algo que yo no sé, es que yo no sé si ese concepto siquiera exista, pero yo le llamo peso cultural de un departamento, de un municipio, ¿sí? El Tolima, en este momento, es simplemente parte de Colombia, ¿ya? O sea, colombiano genérico, bla, 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 pero yo me he dado cuenta con toda esta investigación que no solamente hay una cosmogonía que define un universo diferente, unos dioses, una historia, un idioma y todo esto, nosotros prácticamente tenemos todo para ser una nación. O sea, no me refiero a independizarse de Colombia, no me entiendan. Una nación, me refiero, una nación es una entidad cultural y social.
con montones de características propias. Ejemplo, les pongo el Japón. Sí, yo le digo mucho a las comunidades indígenas, mire por ejemplo el Japón. El Japón no se volvió occidental para volverse espectacular. El Japón sigue hablando japonés, siguen escribiendo en japonés, contando sus historias. El anime trata de sus samuráis, trata de sus cosas. Entonces, y sin embargo están integrados totalmente como una nación moderna. Entonces, eso es lo que yo creo que vislumbro sobre el Tolima, que me gustaría, es que toda esta cultura la tomáramos todos los tolimenses, para que el Tolima tuviera una caracterización cultural diferente a todos, y que eso fuera lo que nos caracterizara, que la gente dijera, poner un ejemplo hacia el aire como los paisas, por ejemplo. Todo el mundo sabe lo que va a encontrar allá, porque ellos han hecho suficiente propaganda de su propia nación. Tenemos carriel, sombrero, hablamos así, comemos frijoles, mazamorra, bla, bla, o sea, todo, panaca, todo eso, ¿sí me entiendes? Entonces, el Tolima tiene todo para hacer eso, para ser una nación moderna, pero con una cultura propia en todo sentido. O sea, que la gente llega acá y pum, mire lo que dice allá, aténcora, yo no sé qué, la cabeza. Sí, ¿por qué? Ah, ¿qué lengua es esa? No, ese es el pijao. ¿Cómo así? Sí, acá en el Tolima, acá en Ibagué, tenemos nuestra propia lengua, tenemos nuestros propios dioses, tenemos un montón de elementos culturales que nos pueden hacer, no quiero decir eso, importantes, iba a decir grandes, pero eso suena feo, importantes dentro del pueblo latinoamericano. ¿Qué enseñanza quieres que se siembre? Bueno, eso, básicamente, que la gente sepa que hay una nación, que la gente sepa que nosotros tenemos suficientes elementos culturales para diferenciarnos y para poder ser algo especial dentro de Colombia. ¿Cómo fue ese proceso creativo? Pues la verdad duró muchísimo, fueron años y años de trabajo. Inicialmente no era un libro, era un blog. Solamente hasta el último momento definimos que sería bueno tener un libro. Se trató básicamente de leer, de sacar los resúmenes de los libros y de hacer muchísima documentación lingüística en el sur de Tolima, o sea, entrevistar a muchas personas, que de hecho todos sus videos están ya en el canal de YouTube. ¿Qué tomaste decisiones sobre la ortografía, los sonidos, la representación escrita de palabras que no tienen un alfabeto estandarizado? Bueno, en el libro ustedes van a ver diferencias con respecto a Sendoya. En el diccionario indio de Sendoya él utiliza, digamos, las letras que él piensa que deben ser utilizadas, ¿cierto? Pero yo lo que hice fue coger las letras del idioma español y dejar únicamente las que representen sonidos en lengua pijao, y quitarle lo que yo llamo esas desviaciones del estándar, como la Q, la C, la Z, ¿sí me entiendes? Por ejemplo, la C que suena como K y que suena como S, pero no es nada, entonces esa se va, queda solamente la S y la K. La Q pues no tiene ninguna razón de ser en un idioma indígena. Sí, entonces todo eso que está desviado pues, por la propia historia, que a propósito del español es uno de los idiomas con menos desviación, o sea, de los más estandarizados que hay, tiene 3 o 4, pero de todos modos se las quité para dejar solamente las letras. Por eso es que ustedes van a encontrar ahí que no dice Abequi con B corta como dice Sendoya, sino con B larga, porque la B corta también se va, porque no tiene sonido que represente en la lengua pijao. Entonces, que no hay ninguna palabra con Q, que todas están con K, y así, o sea, se reducen el número de letras a los fonemas, únicamente a los fonemas. ¿Qué reacciones has tenido desde las comunidades, desde el territorio? ¿Te han buscado personas interesadas en aprender esas palabras, en revivirlas? Sí, la verdad, desde el primer día, desde que comenzamos desde que saqué el blog, pero últimamente desde que se lanzó el libro y estuve yo en la Feria del Libro en Bogotá, mucha gente me llama, eso es casi todos los días, a diario. Hay muchos gobernadores, muchos indígenas, muchos moanes, pues también porque yo ya tenía una cercanía con ellos desde antes, y pues ya a ellos les queda mucho más fácil encontrarme, ¿no? y hablarme. Pero también la población tolimense, y no solamente los tolimenses actuales de acá, de todo el departamento, porque eso sí, interés por esto es desde Honda hasta el último municipio, Gaitania, todo lo que sea, sino también la diáspora. Y esa diáspora, de hecho hay un señor que es: Javier, ¿qué hago? Estoy en Francia, necesito el libro, no sé qué,
está Eric en Estados Unidos, en Texas, y otro señor por allá en Rusia, y no, pues no les podía enviar porque como, o sea, no tenemos todavía la posibilidad de enviar el libro. Entonces, la verdad, entre el pueblo tolimense, entre nuestra pueblo, nuestra gente, les interesa demasiado y le ha gustado muchísimo. Y pues ha pasado algo que pues yo no sé si deba decirlo, pero una organización indígena sacó un libro sobre el tema idiomático y lo regaló a todas las comunidades. Sin embargo, las personas no leen ese libro y a mí me lo compran. ¿Sí? Entonces, pues me parece muy chévere porque significa que la gente pues ha aprendido como a valorar cosas que se hacen como más esfuerzo, porque pues sí, les agradezco eso. A eso quiero adicionar que mucha gente del país ha comprado el libro, gente tolimense, hasta los mismos paisas. Les ha gustado el tema que se ha trabajado sobre el idioma y hemos recibido pues felicitaciones y las compras. En Villavicencio también lo han comprado harto, mucha gente del Meta nos ha apoyado en la compra del libro, los paisas, en Girardot también nos lo han comprado. Entonces eso es muy bonito saber que no solamente el pueblo tolimense, sino que otros departamentos de Colombia nos han apoyado con la compra del libro. ¿Qué lugar crees que se debe tener este libro de obras en las escuelas, en las bibliotecas públicas y en las universidades? La verdad yo pienso que este libro debería estar en todos esos lugares. Y pues ahorita creo que en la semana entrante vamos a comenzar a dejarlo ya en la biblioteca de Ochandía, en ciertos colegios y lugares, porque yo creo que todos los tolimenses desde su niñez deberían de ver eso, deberían de saber que ellos son diferentes, que esta tierra no es una tierra random dentro de todo el territorio colombiano, que nosotros tenemos nuestra propia raíz y somos diferentes. Entonces, sí, la verdad, yo pienso que a todo nivel, yo, una cosa que quería comentar es que yo cojo las investigaciones más pesadas, porque yo estudié un curso de documentación lingüística en el Caro y Cuerpo, entonces yo toco como todo ese tema lingüístico, ese tema histórico, ese tema antropológico, y lo que yo trato de hacer es masticarlo, dejarlo listo para que una persona lo pueda leer, especialmente para que cualquier indígena con poca educación, de pronto que esté en el sur del Tolima, que no sé qué, simplemente pueda coger el libro y decir, y ya me lo han dicho. Un señor de Saldaña, que es de una comunidad indígena, me dijo, Javier, usted no es doctor, algo así. Yo dije, no, yo no soy doctor. Me dijo, porque usted no escribe como doctor. Y yo, no, yo escribo como cualquier tolimense, porque yo quiero es que todo el mundo me entienda. Entonces, le gustó mucho. Me dijo, sí, porque hay veces uno encuentra unas palabras y unas expresiones que no puede comprender. Cuéntanos un poco más de ti, Javier, en este conversatorio. Bueno, yo nací en el Espinal, Tolima, y he vivido toda la vida en Ibagué. Bueno, las personas que están acá pueden ver aquí a mi mamá. Yo estudié en el INEM, en el Colegio INEM de Ibagué, estudié en la Universidad del Tolima, en el SENA. Desde hace 25 años comencé a escribir y a investigar en el tema pijao. Hace tiempo yo trabajaba pues como publicista, por eso es que aprendí a manejar Corel y aprendí a hacer dibujos y todo eso. Y ahora estoy trabajando pues en Uber, la verdad. Yo trabajo en eso porque pues no... Es la forma en la que tengo pues para ganarme la vida, y pues también me queda tiempito un poquito por las noches para poder seguir investigando y haciendo mis cosas. Y pues pertenezco a la comunidad indígena Calapicán, Bulú de Ataco, Tolima, y estoy casado con una mujer de la etnia Matagalpa. ¿Qué autores, libros o experiencias han influenciado tu forma de crear el libro? Bueno, el más importante es Sendoya. Sendoya es la inspiración, Sendoya es el padre de la lingüística, la antropología en el Tolima. Después César Augusto Velandia, porque su trabajo es espectacular y la verdad es que para mí es el mejor que hay aquí en el Tolima sobre antropología, arqueología, todos estos temas. César Augusto Velandia. Quintín Lame, a nivel espiritual, yo le copio su estilo de escribir. Me gusta mucho ese estilo, me gusta mucho mezclar poesía con cuestión social, con problema social, con
con discurso político, con todo, o sea, con cultural, me fascina toda la obra de Quintín Lame. Inspiración total, Susana Matallana, la doctora Susana Matallana Peláez, con su libro De Oficis de la Real Justicia, donde ella viene acá a Ibagué, a Alvarado y a todos los pueblos del centro del Tolima y se mete a las notarías a investigar y encuentra cómo era que los moanes de esa época, de hecho la palabra moanería viene de ahí de los libros de la investigación de Susana Matallana, cómo eran los bailes que hacían, cómo cantaban, palabras nuevas, caciques, historias, casos judiciales. Ella escribió un libro llamado De Oficis de la Real Justicia. Ese libro ha sido básico para poder encontrar muchas palabras, para sacar léxico y para conocer cómo se comportaban los moanes en el año 1600. Además, una cosa que les quiero decir es que el De Oficis de la Real Justicia narra, yo pienso que la historia más interesante que ha sucedido en el Tolima. Juzgan a 5 moanes tolimenses, me dijo, más que todo mujeres, era solamente un hombre, y como 4 mujeres. Hacen un juicio en Ibagué, golpean a una moana allá en la plaza de Ibagué, la golpean ahí. ¿En qué año? 1604. O sea, miremos el contexto tan interesante de este libro. ¿En qué año murió Dulima? Dulima, la moanera Dulima, la de allá arriba, la del volcán Machín. Aclaro una cosa, la moana Dulima no tiene nada que ver con el cañón del Conveima. Ella, su huaca, su sitio sagrado era en el volcán Machín, en el cerro Machín, del otro lado. Entonces, ella fue quemada viva en Ibagué en el 1610. O sea que cuando pasó lo del De Oficis, cuando estaba Constanza Cuyamaima, Juan Nataima, Bárbola, Dulima estaba viva. Y ahí viene quien estaba vivo también y peleando duro, Calarcá. Calarcá murió en 1607. O sea que en ese momento de 1604, los personajes más importantes de la historia del Tolima en todas sus épocas estaban juntos en el mismo sitio, en la misma zona. ¿Sí? Y además en el libro dice que esos moanes eran panches. ¿Qué quiere decir? Que aquí en Ibagué es panche. Es tierra de los panches, decía Moanes Panches de Ibagué, que eran aliados y informantes de las tribus alzadas en armas, o sea, de Calarcá. O sea, era imagínense, todos esos personajes súper interesantes en la misma época y en la misma ciudad. Entonces, eso me parece súper interesante. Y pues, la verdad, tengo que decir que una de mis inspiraciones más grandes, no tanto a nivel léxico ni a nivel de nada, sino a nivel espiritual, a nivel de la idea, es Ben Yehuda. Ben Yehuda es un lingüista ruso, ¿cierto? Que nació como en 1850, bueno, por allá en el siglo XIX. Entonces, Ben Yehuda cogió la Biblia hebrea y trató de hacer un diccionario de hebreo, ¿cierto? Cuando él estaba vivo, todos se burlaban de él. Cuando él le presentó eso al gobierno porque todavía no había gobierno, no había país ni había nada, pero digamos a las autoridades israelíes de esa época, se burlaron de él, le dijeron que eso era una pendeja. O sea, ¿cómo le ocurre hablar como en la Biblia? ¿Qué le pasa? Eso es algo... Sí, o sea, era una burla total. Cuando los israelíes fundaron su estado, ¿sí? Entonces hicieron una reunión y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hablar acá? ¿Yiddish, que es la lengua alemana judía? ¿O vamos a hablar español como los sefarditas? ¿O vamos a hablar la lengua que se inventó este loco? Y todos dijeron, no, pues la única opción es la lengua del que nosotros nos hemos burlado toda la vida y que ya había muerto, y tomaron la lengua de Ben Yehuda. Entonces, por eso usted ve que un país moderno habla una lengua que fue recreada, inventada prácticamente en base en la Biblia de hace como 3.000 años. 3.000, porque hace 2.000 años ya hablaban arameo, hablaban otra lengua diferente. Entonces, a mí me parece muy interesante ver eso, porque digamos que eso se lo podemos decir a las comunidades pijao. Mire, ya pasó. Y fue posible, y lo trataron de loco, pero finalmente aceptaron su idioma, y revivió, y la lengua hebrea está viva. ¿Qué podemos hacer desde la escritura, desde el derecho, desde el arte, para que las lenguas ancestrales como la pijao sigan vivas y presentes? Bueno, esto sí que es digamos, lo más importante, y es que, la verdad, todas las personas del Tolima, desde cualquier nivel, desde el estudiante hasta el empresario, hasta el político, hasta el que sea, puede hacer algo por esto. Y es fácil, sencillo, ya lo están haciendo, y es usarla.
usarla. Si usted es un estudiante universitario y necesita crear un emprendimiento, pues busquemos, ¿sí? Omiaki se dicen hojas, por ejemplo, hojas de los árboles, ¿cierto? Entonces, un emprendimiento de té, Omiaki no sé qué, ya está pasando. Con Fatolima, sí, a eso iba. Entonces, estoy hablando del nivel básico, del estudiante, de universidad, de colegio, lo que sea. Coja sus proyectos y hable de eso. Aquí en el libro tengo un montón de biografías de caciques. Hagamos poemas, hagamos cuentos de ellos, ¿sí? Nombremos nuestros grupos, nuestras empresas, nuestras cosas. Ya, como mi mamá acabo de decir, abajo en Confatolima hay un centro de convención que se llama Guairacapa, Centro de Convenciones Guairacapa. Y hay un sitio que se llama Ibamaca, por ahí en Venadillo, Caique. Son palabras Pijao. De hecho, les voy a contar la anécdota. Todas esas las sacaron del blog. Porque ellos me llamaron. De hecho, en Confatolima, usted va y mira en Confatolima y dice, sacado del blog de Javier Aranda, y aparece el coso ese del blog mío, el link, aparece ahí en la portada del Guairacapa. Entonces, todo lo podemos hacer, todos jóvenes, una banda de rock, ¿sí? Por ejemplo, yo soy amigo de unos muchachos que tienen una banda que llaman Acuco, como el dios de... Hay otra banda que, de hecho, todas las bandas de rock de Ibagué se volvieron pijaístas. Están tratando de recuperar esto. Entonces, desde cualquier nivel, el arquitecto, el empresario, creo que, yo no sé si todavía, pero al horneador La Quinta le habían puesto Ibanasca, pero yo creo que ya le volvieron a traer el nombre, o algo así. Ya, como otra línea de la... Pero todavía queda así. Eso, entonces, por ejemplo, al grupo de scouts de Ibagué se llamaba Quitragüe, es que porque el fuego de yo no sé dónde, los mapuches, y le dije, ¿qué mapuches? Aquí hay una tribu de verdad, y le cambiaron el nombre, se llama Ibanasca ahora también. Es que es una diosa muy interesante porque es de tormentas, de lluvia, como muy... Entonces a la gente le gusta mucho. Entonces, ¿qué le digo yo? Usémosla, busquemos la forma, bauticemos nuestros proyectos, emprendimientos, no sé, lo que sea, con estos nombres. A las comunidades indígenas ya lo están haciendo, están cambiándole los nombres porque, pues obviamente por la pérdida del idioma, a principios de los 90 o del 2000 las comunidades llamaban San Jerónimo, San Pedro, Virgen Santísima y por el estilo, puros nombres españoles. Entonces ahora hay muchas que llaman Collará, Cocurgá, Lulumoy, se están cogiendo otra vez y están rebautizando sus comunidades. Entonces, el mensaje que yo dejo acá es que lo usemos. Si usted quiere colaborar con ese tema, usémoslo en todos nuestros proyectos. Bueno, ¿quién quiere hacer una pregunta, una reflexión sobre este conversatorio? Gracias. ¿No? ¿Qué? Que no entiendo bien qué es cosmogonía. Aló. Cosmogonía es la idea del mundo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para los occidentales, la cosmogonía se crea cuando se hizo la luz y al tercer día, y entonces se va creando el mundo. Entonces, cada pueblo tiene su forma de explicar por qué están acá. Entonces, para los pijaos, la cosmogonía se da en cuanto el frío y el calor se encuentran y comienzan a dialogar. En cuanto el dios Ta, que es el sol, ve a la madre tierra, la superficie de la tierra desnuda, y se enamora y se acerca. Entonces, básicamente, una cosa importante, la cosmogonía pijao tiene muchos elementos. Uno de ellos es la estructura, que es lo que yo ya les dije. La estructura es que el mundo está hecho en capas, que debajo hay una laguna salada y helada, y que está la capa seca. Esa es la estructura. Y también está la parte de la dialéctica de esa cosmogonía. O sea, por ejemplo, en el mundo occidental, la dialéctica es el bien y el mal, ¿cierto? Está Dios, el demonio, lo bueno y lo malo. Aquí no hay bueno y malo. Aquí hay frío y calor. En la cosmogonía pijao, la dialéctica es termodinámica, frío y calor, arriba y abajo, ¿cierto? Abajo lo frío y lo húmedo, arriba lo seco, lo caliente, y hasta en el cuerpo de uno. Cuando uno lo mira a uno, dice, tiene desequilibrio, desarmonía por frío, tiene mucho frío.
le voy a dar una planta caliente. Las plantas están calificadas entre frías y calientes. Entonces, le dan plantas calientes para equilibrarla. Si tiene exceso de calor, le dan plantas frías para equilibrarla. Entonces, todo en el cosmos pijao, en la idea espiritual, es termodinámico y se trata de armonizar el frío y el calor. La base. Y entonces el inframundo para ellos es como el mismo otro infierno. No, porque el único infierno donde castigan a la gente es en el infierno católico. El inframundo en este mundo pijao es el hogar de varias cosas, es el hogar del pasado. Abajo, no solamente, o sea, la parte de abajo no solamente es fría y húmeda, como dije yo, sino que es antes, es el principio del mundo. Por eso los mohanes pijao hablan mucho tanto del principio del mundo. En el principio del mundo está todo quieto como cuando se creó, o sea que no es como que el tiempo pasara, sino como que el tiempo brotara, como una mata, ¿me entiendes? O sea, al principio del mundo en el fondo de la gran laguna, y de ahí brota el tiempo y el espacio, pero obviamente abajo queda la raíz de la mata. Entonces, en esa raíz hay dos gigantes de origen que sostienen el mundo, ¿cierto? Ese es el principio del mundo, el pasado. Bueno, ¿qué hay en el inframundo? En la parte más profunda, hay solo agua, y es oscura y quieta. ¿Por qué? Porque para cualquier indígena americano, el agua quieta y fría y, mejor dicho, alejada, es el conocimiento. O sea, eso es como, digamos, a nivel moderno, pues es como un disco duro donde está el conocimiento de todo el universo, todo lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que pasó. O sea, todos los saberes están en el fondo de la gran laguna. Y ese es el pasado, el principio del mundo. Luego viene la segunda capa, que es Nanyanua capa de agua dulce. Ahí viven los muertos. Es un inframundo parecido al occidental, pero ahí no están siendo castigados. Ahí viven. ¿Por qué? Porque ahí también viven todos los espíritus de la naturaleza, los elementales, el elemental jaguar, el elemental águila, el elemental serpiente, o sea, todos los elementales de los animales viven en la capa, debajo de la capa seca, capa de agua dulce, viven los muertos y los espíritus de la selva, ¿sí? Entonces, esa es como la idea del inframundo, es el pasado y el hogar de los muertos, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque al ser el hogar de los muertos, pues es la gente que vivió. Y cuando un medium pijao lo contacta, le cuenta su pasado, le cuenta lo que pasó, le cuenta lo que vivió, porque esa es otra cosa. Dentro de la monería pijao, el acceso a los muertos es normal. O sea, para un mohan pijao, hablar con alguien que se le murió por medio de un medium es normal. Ellos piensan que esas personas están vivas por ahí, en esa Nanyanua capa. ¿Alguien tiene una pregunta? Hay relaciones, digamos, o de toteísmo en los pijaos, digamos, de figuras toteicas. ¿Totémicas? Sí. ¿O es algo más relacionado a otra cultura? ¿Qué clase de tótem? ¿Estatua? Sí, por ejemplo. Sí, pero no en el presente. O sea, digamos que en las crónicas de Indias hablan de, interesante el tema porque eso, vea, el primer tótem que he visto así súper importante es Lulumoy. ¿Dónde aparece el dios Lulumoy? En una crónica de Indias donde Fray Pedro Simón dice que estaba en Aipe, estaban recorriendo Aipe, porque Aipe es el norte del Huila, pero es totalmente pijao, eso es tierra pijao. Entonces, dice que estaban ahí contra los pijaos y de pronto en una piedra encontraron tallado un dios que tenía 3 cabezas, 6 brazos y 6 piernas. O sea, yo no entiendo cómo sería, pero pues muy parecido a Shiva, eso sí, muy parecido a Shiva. Y entonces hablan de eso y de cómo ellos adoraban a ese dios y que los de Collaima tenían otro dios que se llamaba Elianí y que era otro dios de madera que ellos cargaban. O sea, también creo que eran portátiles los tótems de los dioses, porque dicen que habían guerras religiosas. O sea, que algunas tribus decían es mejor Lulumoy o Elianí, entonces hacían para imponer a sus dioses. Entonces, sí se veía mucho eso. Y en otra anécdota también de las crónicas aparece un ídolo que yo creo que debería ser algún dios. Fray Pedro lo describe que era un ídolo de madera que tenía en la mano una macana y en la otra mano un dardo. ¿Sí? Estaba pintado como un pijao, o sea,
porque esa es otra cosa que quería decirle, la bandera del Tolima es ancestral, tiene más de 1000 años de historia, porque así se pintaban los pijaos, como en la camiseta esa del Tolima hacia abajo. Entonces estaba pintado así el ídolo, y ¿qué hacía el pijao? El pijao hacía más o menos como el azteca, o sea, ese ídolo de ser un dios, igual no se conservó el nombre, ¿no? Pero traían al prisionero, o sea, al prisionero de guerra, porque los pijaos no eran caníbales, ¿sí? O sea, eso no es verdad, eso es una mentira histórica, pues después si quiere hablamos de eso. Y cogían al man y lo abrían así y bañaban el ídolo, o sea, lo alimentaban con la sangre de los enemigos. Entonces sí he visto varias veces, con lo del Ulumoy, que estaba fijo, con lo del Yaní, que era móvil, y con ese ídolo que estaba ahí para ser bañado con sangre al más estilo pues americano. Sí, micrófono, gracias. Ahorita que estabas hablando de la relación de los colores de la bandera, Sí. y de nosotros, ¿esos colores tienen alguna representación para nuestros ancestros? Sí. Total. Yo no te puedo decir qué significaba, porque la verdad, ese cuento con que salen aquí en Colombia, que el oro representa el amarillo representa el oro, y el rojo la sangre, y el azul. Eso lo inventó un profesor de escuela por allá hace como 20 años, no tiene ninguna asidero en la realidad. En cambio, en la bandera pijao, si usted le pregunta al profesor de escuela, le va a decir eso, que el oro y que la sangre. Eso no es verdad. Esa bandera es pintura de guerra pijao. Está escrito en las crónicas de Indias por ahí Pedro Simón, después dejo por ahí la cita exacta, que el cacique Calarcá, que fue el mayor de todos los pijados de y su tribu, se pintaban así. O sea, se pintaban, no, el significado no, pero sí los materiales. Creo que era, no sé si era cúrcuma o era una especie de arcilla, la parte amarilla, y el rojo era achote. Eso sí era achotes, está claro, porque es Vixta Orellana, Vija, desde hace tiempo se le llama de cierta forma. Entonces ellos se pintaban en líneas verticales la cara y el cuerpo, de rojo y amarillo. Así era como estaban, entonces por eso es que la bandera del Tolima es así. O sea, llegaron después, me imagino, cuando ya la gente republicana ya miró y dijo, mire la crónica de Fray Pedro, aquí están señalando cómo era que se pintaba Calarcá, tenemos que esa es la bandera. Y así se quedó, gracias a la vida, perfecto, eso fue perfecto, porque le da esa profundidad total. Oye, le voy a decir una cosa, cuando veo yo al equipo del Tolima con la camiseta de rayas hacia abajo, yo sé que cualquier pijao de la época de Calarcá los reconocería, porque así se veían. ¿Eran símbolo como de guerra? Sí, era la pintura de guerra. Cada nación tenía su propia, ¿cómo se llama eso? Heráldica, pues. Tengo una pregunta, ahorita que estás hablando de figuras, formas, diferentes tributos, como diferentes grupos, tienen una simbología muy marcada, geométrica, ¿cierto? Sí. Entonces me estás diciendo que los pijaos en la representación de la bandera pues manejaban esta figura vertical, ¿cierto? ¿Qué otros símbolos fuertes tenía nuestra comunidad representativa? Yo ¿O pienso... era vertical? No sé, ¿o eran siempre formas verticales? No, porque otra cosa que de pronto dejamos por fuera del conversatorio es que en el libro también hay representaciones de los petroglifos del Tolima. De eso es cuando yo hablo que el Tolima tiene un arte gráfico propio. Esos petroglifos todos conservan como una unidad, ¿cierto? ¿Y cuál es la clave de esa unidad? El vuelo chamánico. La verdad a mí no me gusta utilizar la expresión vuelo chamánico porque eso viene muy de una especie de desviación de la idea, pero es esa chaguala, es que no sé cómo decirlo. ¿Se lo han visto? ¿Pectoral Tolima? Exactamente. Pectoral Tolima. Exacto, esa forma de posición. Hay antropólogos dijeron que era un chamán saltando, pero le llaman vuelo chamánico. En el sur de Tolima, los moanes dicen que es un parto con palo. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Que les ponían a las mujeres indígenas y así.
Fernando Lozano decía que era un mapa del universo con todas sus capas, y sí, la verdad, si usted puede mirar la parte de abajo, la forma del ancla tiene una forma de laguna en la parte de abajo. Entonces, significa muchas cosas, pero sí, es el símbolo, para mí, lo que tú dices, lo que tú llamas Pectoral Tolima, me parece que es el símbolo más importante de nosotros, junto con, claro que ese del sol, del sol, el sol de los Panches, es muy nuevo, no como símbolo, porque como símbolo debe tener por ahí 1000 años, pero en descubrimiento y en uso, hasta ahora se está comenzando a usar acá en el Tolima. Espérate, que creo que por acá lo tengo. El sol. Así. Vea, esta es una imagen de Dios que les decía, del Ulumoy. Ahí en la Mascaipacha que tiene en la cabeza, ahí está el calendario Panche. Amor, mami, pásale al muchacho de letras. Entonces sí, la verdad, esa chaguala, yo le llamo chaguala porque esa es la palabra que usaban los pijados para referirse a los pectorales, ¿cierto? Esa chaguala Tolima me parece que es el símbolo, y además, creo que se han encontrado de esa forma exacta de chaguala en Ataco. En Ataco, usted sabe que Ataco está llena de oro. Entonces allá se han encontrado esas representaciones de chaguala. Eso me da otra pregunta. Sí. ¿Qué tan desarrollada, digamos, era la producción aurífera a nivel de imágenes, de figuras, de la cultura pijao? Porque no va al Museo del Oro, por ejemplo, y el más representativo es el Pectoral Tolima, pero como que solamente se reduce solamente al pectoral y no sabemos, bueno, en el caso como que hacia dónde más, qué otras figuras o... Bueno, vamos a mirar históricamente cómo es el tema. Resulta que aquí en el Tolima comenzó a haber una población bastante evolucionada culturalmente en el año 1000 a.C. O sea, en el año 1000 a.C. se formó algo que yo le llamo arbitrariamente, porque la palabra Tolima es pijao. Sí, es de los pijaos caribe, pero yo le llamo cultura Tolima. Va desde el año 1000 a.C. hasta el año 800 después de Cristo. En ese periodo de tiempo se hizo la mejor cerámica de Colombia acá, en el Espinal, en el Guamo, en Honda, unas representaciones artísticas espectaculares. Y esas chagualas bonitas, bien elaboradas, así, hermosas, que se ven en el museo y en muchas partes, son de esa época. ¿Qué pasa? Llegan las tribus guerreras, se llama periodo de tribus guerreras o periodo tardío. En el año 800 después de Cristo llegan los pijaos, bueno, los caribe, digámoslo así, porque los pijaos son los descendientes de esos caribe junto con el pueblo que estaba acá, o sea, la mezcla de esos dos. Pero por alguna razón, los pijaos no eran tan artistas, eran más guerreros. Entonces, usted ve, por ejemplo, una cerámica Montalvo, y la puede ver en el museo de la Universidad de Tolima, y es algo hermoso, es que no tiene nada que envidiarle a la geométrica de Grecia. ¿Sí? Es simétrica, es perfectamente, hay botellones así, hay sahumadores, pero una belleza. Y luego ahí mira la cerámica de los Caribe, o sea, la cerámica que llama Inciso Magdalena, y son ollas como las que hacíamos nosotros cuando estábamos pequeños. ¿Sí me entienden? O sea, así, o sea, hecha de una forma sin artes. De hecho, usted mire las ollas grandotas que hay acá, esas ollas de Ibagué allá en el Museo Antropológico, y ve que eso es burdo, pero al extremo, no tiene torno, o sea, no están hechas con torno, sino así. Entonces, ahí en el arte cerámico, ¡pum!, decayó. Claro que yo no creo en decaimientos, porque usted sabe que cada persona expresa como quiere, y uno puede decir que eso es mejor que lo otro, pero digamos a nivel de calidad, ¡pum!, pasa de la Montalvo a la Inciso Magdalena, y en la cerámica pasa algo muy parecido, y es que digamos que a nivel de cerámica ellos inventan una nueva escuela que la Inciso Magdalena, pero a nivel de orfebrería no. Siguen la misma escuela, pero entonces usted cómo se da cuenta, porque las chagualas de los pijaos son burdas, les faltan pedazos, son de hecho los cronistas mismos lo dicen, son malobradas. O sea, mucho oro sí había, porque eso sí,
Ataco y los ríos que bajaban de la cordillera, eso para barequear oro, eso hasta el sol de hoy la gente de Ataco vive del oro. Pero entre ellos no le copiaron la técnica, no conservaron a los orfebres, no conservaron nada. Ya, de hecho, los antiguos, o sea, los Tolima, digamos, hacían cera perdida. En cambio, los Pijaos, puro martillo y como caiga, o sea, es algo muy, muy primitivo, o sea, se cae el arte. Entonces, digamos que a nivel de imagen, esas imágenes podríamos decir que no son Pijaos, vienen heredadas de los Tolima. Sí hay muchas formas, yo tengo una página web de la fundación y pues ahí vamos a montar, hemos montado porque nosotros queremos también que la gente comience a usar ese tipo de joyería. Entonces sí hay mucha variedad, ¿listo? Pero entonces, que quede claro pues para que hablemos, los Tolima hacían unas obras espectaculares, eran tremendos artesanos, pero ya a los Pijaos les importaba más la guerra, era más otro tipo de sociedad. ¿Alguien más quiera hacer alguna pregunta? ¿Alguna reflexión? Disculpa, es que no sé mucho del tema y me da curiosidad. Los Pijaos rezan y si lo hacen, digamos ¿qué tipo de festividades o formas para rezar tienen? ¿Y a qué Dios? Bueno, vamos a hablar, los Pijaos de ahora, ¿sí? O sea, los sobrevivientes. Listo. Sí, bueno, sobreviven 45.000 personas descendientes de la etnia Pijao en el Tolima, en comunidades tanto en el sur como en Bogotá, y son católicos. O sea que, como cualquier tolimense, como nosotros. Una cosa interesante sobre lo que tú me estás diciendo, y es ese tema de que cuando yo comencé a investigar en el mundo Pijao y a adentrarme más y más y más, yo pensaba que iba a encontrar algo diferente, y lo que encontré fue al tolimense, más tolimense de todos. O sea, no hay diferencia básica grande entre la cultura de nosotros, los tolimenses en general, mestizos y así, y los indígenas. Más bien es como si fuera un chocolate como más concentrado. Pero en este momento ellos son católicos, hay unos que rezan más que otros, los natagaimunos son muy rezanderos, los collaimunos no tanto, los collaimunos son muy... Pero sí, ellos son católicos occidentales, o sea, y también a nivel de lengua, ellos hablan español. Pero, o sea, digamos, los indígenas, en su forma de ellos creían más en el universo, así, en el sol. Pero en el pasado, sí, porque en el presente es un pueblo... Pero es por el paseo, digamos, sí, por lo que nos metieron acá en la religión. ¿Bien? Sí, pero digamos, por ejemplo, ese pueblo que usted dice que está olvidado allá, ellos también son católicos. Sí, sí, porque ese... ven en la madre tierra. No, ellos creen en la madre tierra. Sí, pero es mucho de la recuperación, Magda, o sea, mucho del movimiento indígena, mucho de recuperar la cultura. Pero que digamos que yo diga que es que a los abuelitos de la gente que yo conozco le había pijado, el abuelito le hablaba y eso es otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado, porque eso se está dando ahora. Este tema de los dioses, por ejemplo, aquí hay un listado de dioses de todo eso. Esos dioses, esos nombres, son investigación moderna. O sea, no vamos a encontrar que el bisabuelo de Magda, el abuelo, ella es papá abuelos de toda la vida en Atagaigo, o sea, pero no vamos a encontrar que los abuelos de ella le hablaban a los hijos del Urumoy, ni de Nacuco, ni de eso. Todo es investigación de los 90 para acá. Pero si hay gente que dice eso, si hay gente que, digamos, se comienza como a aprovechar del desconocimiento de la tribu, entonces llegan acá y les dan charlas, y que es que cuando yo era niña, por ahí que se apareció no sé quién, y que Nacuco, y que hacíamos esto, en realidad todo eso es moderno, todo es recuperación, porque una de las tribus que más daño sufrió por la conquista fueron los Pijaos, hasta el punto de borrarles casi la identidad. Entonces, claro que hay temas que sí son, que yo llamo cordón umbilical, ejemplo, el tabaco. La fumada de tabaco, eso sí es milenario y viene desde ahí. Y cuando el Moán le habla del tabaco y le dice bijuecá y todo eso, eso fue enseñado por el abuelo, eso la partería, lo mismo, cordón umbilical, eso no viene de libros, no viene de nada, eso se ha mantenido
perfecto. La yerbatería. El tema este de las capas y las columnas, tampoco. Ese tema lo conoce el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo, o sea, hasta el sol de hoy, ese es el cordón umbilical. ¿Sí? Ya, por ejemplo, temas como decir adoro al Ulumoy, a Ibamaca, eso es moderno, eso sí es más moderno. Porque ya a ese nivel, es que yo llamo espiritualidad a esa actividad de medicina, de adivinación, de tal, eso sí es cordón umbilical. Pero religión, Dios, ¿sí? Biblia, eso sí viene de Occidente y se perdió, pero ellos lo están recuperando. Obviamente, en este momento yo te podría decir a ti que sí hay pijaos que hacen rezos, conjuros. Como ese grupo, en grupo tienen que estar todos ahí. El Moán va haciendo su invocación, va cantando, va limpiando a la gente y le va echando humo. Esa es la forma moderna, digamos, actual del tema del rezo. Ya que estás tocando el tema de las medicinas de nuestros ancestros basados en el tabaco y las plantas, se sabe que pronto ellos consumieran otro tipo de medicinas como otras comunidades para comunicarse con sus dioses, no sé, como el yaje, peyote, qué sé yo, o solamente era tabaco y aguaca. El pijao. Bueno, el pijao solamente usa tabaco y coca y otras plantas que no tienen que ver con el consumo, sino son de humo o de baño, más que todo para baños y temas así. Pero en el Tolima, antes de los pijados, ¿te acuerdas lo que yo te conté de la cultura Tolima, la cultura antes de los pijados del 800? Esa cultura comía hongos. Hongos posiblemente psilocibe, porque yo acá en el Tolima he visto solo de los cubensis gruesos. ¿Por qué lo digo? Porque, como les acabo de contar, yo soy un aficionado, yo adoro la cultura montalvo, me encanta la cerámica, todo lo que ellos hacen, y esas son puras representantes de hongos, son símbolos de hongos, micolatría se llama eso. De hecho, hay un artículo, si te interesa más el tema, de Belandia Jagua, el profesor de la Universidad de Tolima, que se llama Micolatría en el Tolima o algo así, y muestra cómo están representados el par de hongos, dos hongos, siempre, dos hongos. Entonces, el Moán le daba los hongos a la persona. El hongo es una planta enteógena, no es como el yagé, es más como el LSD, ¿cómo se llama? Mística, es una planta mística, totalmente mística, no causa vómito ni nada, y todos esos chamanes trabajaban con hongos. Y yo no sé, pero la verdad, a nivel estético, a nivel de artesanía, la cultura era más evolucionada. Y de hecho yo ya les había contado eso a los moanes, yo les conté, y algunos dijeron que sería bueno que los moanes pijados de ahora trataran de recuperar esa planta para los saberes medicinales, pero es que eso es muy difícil, porque el uso de plantas es algo que está arraigado con el ADN y con la cultura, y cambiar que una planta adopte, que una tribu adopte otra planta, eso es berraco, pero sí se sabe que la tenía. Y una cosa importante para decir es que en el Tolima no se da el yagé, ni se ha dado el yagé nunca. El yagé es una planta del Amazonas. Entonces, no, porque es que, digamos, ha habido como una interferencia de personas que han comenzado a meter temas de hipismo, de nueva era, de no sé qué, al tema de la cultura pijao. Y entonces, para cuadrar todo, para que todo les cuadre, entonces dicen que el yagé también se daba acá. No, acá no se daba. ¿Alguien más? No sé si, digamos, pues el libro me hace pensar como en la memoria viva, también como que me gusta hacer preguntas y escuchar a las personas. Sí, entonces, no sé, como que en este momento pienso como en aspectos desde la educación. No sé si, por ejemplo, también desde las escuelas o cómo ha sido también el acercamiento con relación a las primeras infancias de Bueno, yo solamente tuve un acercamiento con el libro y los temas del libro La Primera Infancia. Allí en la primera etapa del Jordán, yo fui a una escuelita, a una escuela, y la verdad, yo le digo algo, usted le habla de estas cosas a los niños y les encanta. No sé por qué, pero les encanta. Esos niños,
Mire, sería tanto que yo era, esto es lo que somos nosotros, eso somos nosotros los tolimenses, somos diferentes, yo así todo. Y resulta que había un niño ahí solito, ahí aparte. Y decía, yo también puedo ser parte de eso. Y yo le dije, yo le dije, sí, claro, ¿por qué dices que no? Porque yo soy venezolano. Yo, mire, los tolimenses, los Caribe, venimos de Venezuela, digo yo de niño, pues todo contento, porque es que sí, o sea, la inmigración de esos pueblos Caribe venía de Canaima, de allá. Entonces, me gustó mucho porque era un espacio donde él también se sentía parte de todo eso. O sea, ay, sí, yo soy de allá. Sí, nosotros venimos de Canaima, de allá donde tú naciste, de allá. Acá llegamos, a que todos somos hermanos, todos somos no sé qué. Entonces, les fascinó a los niños, a los jóvenes también les encanta mucho, a los jóvenes revoltosos les encanta este tema. Todo lo que son, sí, jóvenes metaleros, hippies, así, les encanta el tema. O sea, es muy de joven, no, y de hecho al público en general, me he dado cuenta de eso, al público en general. Y como te digo, la idea es que ya comencemos a dejar ejemplares en los colegios, centros educativos, bibliotecas, todo eso, porque... Me parece muy interesante que se inicie desde la infancia, ¿no? Que conozcan sus raíces, porque usted sabe que en los colegios no se les habla nada, además de cantarles el himno del Tolima, pronto, el bunde, de ahí no sabemos, a los niños no se les habla nada de nada. Y es más, yo creo que le preguntan sobre el bunde y ellos no saben, se lo enseñarán así como lo enseñaron a nosotros. Yo creo que eso sí sería bueno. No, mami, una cosa tenaz. Una vez en un colegio de primaria, yo fui a ver una clase y la profesora dijo, aquí antes vivían los indígenas, pero todos se murieron y llegaron los españoles y ahora somos nosotros. Entonces, yo decía, uy, ¿eso es lo que le enseña? ¿Esa es la educación formal? Se corta esa castración total. Nosotros, por el de que, digamos, los latinoamericanos a veces nos sentimos que somos poca cosa, yo no sé, ¿cierto? Porque usted simplemente es un periférico ahí, la capital es Europa y acá es un... No, entonces, no, y todos, y teniendo nosotros los rasgos, las características de nuestros antepasados, y que digan eso, ¿sí? Pues Rocío, pobrecita, pues igual ella hizo lo que pudo, pero me pareció muy tenaz. O sea, hay que decirles, mire, este sitio existe, ustedes son seres humanos como cualquiera del mundo, y tenemos valores y cultura y todo. Entonces sí, definitivamente tiene que empezar es por los colegios. Yo creo que tenemos que empezar con lo de primaria. Con los pequeñitos. Otra pregunta, digamos que encontraste como, no sé, como algo, como alguna relación entre las circunstancias del conflicto armado en el sur del Tolima con relación a tal vez encontrar como, a que no se pudiera como recuperar la información como antes de, o algo con relación al dialecto y pues esas situaciones. No, porque ya cuando yo comencé ya fue en este siglo, entonces ya no había conflicto, pero sí me pareció muy interesante que dentro de la documentación lingüística me contaron el conflicto. Sí, o sea, claro, yo iba a preguntar y cuando la persona era mayor comenzaba a contarme, y lo más interesante es que el conflicto armado allá se dio por una guerrilla que se llamaba Quintín Lame II. O sea, la Quintín Lame I es del Cauca. Y esa era como un reflejo de la Quintín Lame más pequeña, totalmente pijao, comandada por un niño de 13 años, que le decían alias el Huipa, ¿sí? Comandada por un jovencito y que ganaron la guerra, casi sin tener muertos. O sea, yo no sé, fue una historia como utópica, toda rara, porque ellos hicieron la guerra, no duró mucho, se desmovilizaron y les dieron el CRIP. Entonces, fue algo muy interesante, eso me pareció muy bacano, me hablaba de los sitios. Yo, de hecho, estuve viviendo en los sitios donde habitaba la guerrilla, que son los cerros de Totarco. Ahí era donde estaban los Quintín Lame, y así. O sea, y muchas historias, muchas venían en eso. O sea, bueno, cuénteme, señora Marta, ¿usted dónde nació? No, yo nací en tal parte, nosotros nos tuvimos que ir porque llegaron los chulos, y así, por el estilo. Y otra cosa también que me pasó con respecto al conflicto armado fue que conocimos a unas personas que nos dijeron, bueno, es que mi abuelo era un guerrero pijao. Entonces nosotros, excelente, un guerrero pijao, excelente. Vamos a hablar de todo. Entonces, después de que nos fuimos a investigar, el abuelo era una persona de la etnia pijao que era chuladito. No era un guerrero. No era un guerrero, era uno de esos de esa época, un bandolero, mejor dicho. Entonces,
Sí, o sea, hay cosas así por el estilo que nos han pasado. Y de pronto el Tolima tiene algo muy bonito que yo siempre que le he dicho a Javier, es que acá es donde más se ve, o yo no sé, resguardos, los resguardos se han podido conservar. Sí, hay muchísimos. Sí. No, pues acá creo que hay más en el Amazonas, ¿cierto? Sí, pero Y en acá- el Cauca. No, pero acá sí hay hartos en Collado, en resguardo, Natagaima. en Rovira hay un resguardo, en Ortega, En Ortega, en Natagaima. Natagaima, hay buen resguardo. Entonces los respetan mucho, ¿no? Esos resguardos. ¿Qué? Iba a decir que el nombre del libro. Ah, bueno. Ah, que cómo nació. ¿No? Vamos a hablar del nombre del libro, Conimento Aequipinao, esas son palabras recuperadas. La palabra Pinao es recuperada de las crónicas de Indias, donde Fray Pedro Simón dice, este pueblo se llamaban Panaos, se llamaban Bixaos o se llamaban Pinaos. Pero los españoles le pusieron Pijaos porque andaban desnudos, ¿sí? Voy a decirles algo, hay muchas personas, especialmente occidentales, que dicen, no diga Pijao, eso es una humillación, eso es un insulto, ¿verdad? Pero usted vaya y pregunte a la gente de las comunidades y les encanta el nombre Pijao. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que mirar así porque mucho es verlo desde afuera y mucho es verlo desde adentro. Entonces ahí hay muchos temas de qué hablar. Entonces, Conimento significa corazón, Abequi significa hablar y Pinao pues Pijao. Entonces, básicamente, ¿por qué se llama así? Les voy a decir, porque por una cuestión de casualidad, no sé por qué, porque esto es un proceso histórico que se da por su cuenta, las palabras que se recuperaron son prácticamente centrales en una cultura y una lengua. Papá, mamá, hermano, hermana, jefe, cabeza, piernas, ojo, corazón, son cosas como muy del centro, muy básicas. O sea, entonces yo llamo que es como el corazón, que es como una especie de sistema operativo, una especie de kernel dentro de la máquina del idioma, del cual se puede desprender y comenzar uno a otro en espiral a desarrollar palabras y a crear hasta crear el idioma completo. Entonces, por eso se llama Conimento, el corazón del idioma, porque gracias al destino se conservaron las palabras como más interesantes y como más centrales. O sea, Pinao es... Pijao. ¿Es Pijao? Sí. Y Pijao lo puso Los españoles le pusieron a toda la... Pues la verdad, esa es otra cosa que lo que pasa es que si usted pone con demasiada pequeñez, pues no llega a ninguna parte, pero que no, que es que este pueblo, por ejemplo el de ella, pues yo sé, la tribu llaman Natagaimas, desde hace miles de años llaman los Natagaimas. Ahora se le llaman Pijao porque históricamente en el movimiento indígena ese fue el nombre que tomaron todas las tribus del Tolima, haciéndole un homenaje a los más rebeldes de toda la historia de Colombia, que eran sus hermanos, primos, los cercanos de ellos. Porque digamos que Pijao hace 500 años era una tribu dentro de un montón. O sea, una tribu estaban los Ibagué, los Natagaimas, los Coyaimas, los Tuamo, los Ortega no estaban, ellos llamaban Tuamos o Coyaimas. Sí, ojalá, yo haría mi vida porque Ortega fue una palabra Pijao porque ese es mi apellido. Me encantaría, sería doblemente Pijao por un lado y por el otro, pero no. Entonces sí, entonces cada tribu, entonces ¿qué pasa? Los únicos que se rebotaron, que armaron la guerra, que no se dejaron, fueron los Pijaos. Los exterminaron a ellos, pero ellos quedaron aliados con los españoles, los Coyaimas, los Natagaimas, los Tuamos, los Ibagué, quedaron aliados con los españoles. Y ya bajo el proceso histórico de 500 años en este momento, a mí me parece correcto llamarle Pijaos a todos los descendientes de las tribus caribes del Tolima. ¿Sí? Porque la historia acá, eso es como, le decía a la gente, es como colombiano. Nosotros, ay, que colombiano no, entonces llamémonos neogranadinos, porque ese era el nombre de hace 100 años. O sea, la historia avanza, los nombres cambian, entonces es como el cuento.